Aló, Profe, sí, sigan, ya vamos a empezar, pero si alguien tiene alguna pregunta puede empezar, puede hacerla. Profe, qué pena, es que para el taller pasado, pues yo no sé si se enviaron las respuestas. Efectivamente, es que cuando llenamos la encuesta, no nos devolvió, o sea, siempre envía como un correo, cosas así como que se confirma que se envió la respuesta, y esta vez no, profe. No sé si a usted sí le llegaron las respuestas. Bueno, no sé si fue en este grupo que les dije que habían llegado unas, que no habían llegado todas, pero ahorita mismo no sé si fue en este grupo o en el otro grupo. Creo que fue en el otro grupo, no, creo que en este no hay ningún problema, Ah, ok, profe. pero cualquier cosita yo les comunico, ¿ok? Vale, profe. Bueno, bueno, vamos a empezar ya. Hay 15 participantes ya. No estoy muy seguro si este es el archivo que utilicé en la clase anterior. Iba a empezar por otro tema, pero vamos a seguir el mismo orden del grupo anterior para no descuadrarnos. La, lo que hubiera querido en este grupo y en el anterior era empezar con un último punto de conducciones de alta pendiente que tienen hay que hacerles un análisis especial porque las velocidades son muy altas y entonces es necesario reducir velocidades en esas conducciones en las cuales se tiene muy alta pendiente. Pero vamos entonces a cambiar el tema por este y dejamos el otro para a continuación de este. Puede que alcancemos hoy a verlo también para no cambiar el orden con el otro grupo y después se me vuelve a mí un poco confuso y de pronto se me queda algún tema sin ver. Bueno, entonces, como les digo, vamos a pasar momentáneamente al tema de redes de distribución. Eh, este no era el archivo realmente que tenía previsto para pasar. Hay una pequeña diferencia. Ah, va a ser este, perdón. No, este no es tampoco. Permítanme un momentico, yo busco aquí en mi pantalla. Ahí les dejo, sin embargo, esa pantalla a ustedes, porque lo tenía hasta hace un momentico, lo tenía aquí listo y no sé qué se hizo. Claro que puedo hacerlo con ese, no hay tampoco problema. Tal vez, tal vez lo guardé y no me di cuenta en qué momento, pero no hay problema. Empecemos con este que ustedes están viendo ahí. Mm, ah, Permítanme un segundito. Cuadro yo el archivo porque no me está dando el que tenía previsto. Hasta hace un momentico lo tenía listo y no sé qué se me hizo.
Les voy a pedir un minuto de paciencia. Bueno, se me había descuadrado un poco. Ya estamos en él. Y entonces decíamos que vamos a empezar con este tema de redes abiertas. Entonces, una red de distribución, hay dos tipos fundamentales de redes de distribución. ¿Me están escuchando? ¿Tienen el Excel ahí? ¿Tienen este mapita de Excel en su pantalla? Sí, Ahí profe. ok, muy Sí, bien, profe. muy bien. Entonces tenemos aquí el tanque de distribución. A ese tanque de distribución ya sabemos que llega una conducción. Por acá llegará una conducción, ahí no está mostrada, y de ese tanque de distribución se distribuye a una población, en este caso una población muy pequeña, eh, y en tal sentido, siendo pequeña, pues no vale la pena meterle una red en malla. En la clase pasada hice esto que voy a hacer acá, no sé por qué se me perdió ese. Tengo dos archivos iguales y entonces abrí el que no era, pero vamos a trabajar sobre este, y lo que voy a hacer acá, ustedes están viendo ahí una cosa como rara que estoy haciendo, no es otra cosa que dibujar una red en malla. Básicamente es una red en malla, y aquí voy a dibujar un tanque de distribución. Como aquí no se puede fácilmente cambiar de archivo, aquí tengo un tanque de distribución. Vamos a ponerle un color ahí para que se vea. Ese amarillo es el tanque de distribución, y aquí hay una red mallada, y entonces aquí debe haber lógicamente una conexión entre ese tanque de distribución. Vamos a ponerle esta flechita como conexión, y entonces debe estar alimentando esa red en algún punto, y eso es lo que llamamos una red en malla, en la cual tenemos una serie de circuitos. Cada cuadrito de esos ocupa más de una manzana en una ciudad. Esta sería ya para una ciudad como Bucaramanga, por ejemplo, Piedecuesta, San Gil, cualquier población ya de alguna densidad, inclusive poblaciones pequeñas, pues va a tener seguramente una red en malla en la cual va a estar compuesta fundamentalmente de circuitos. Cada cuadrito de estos es un circuito, y cada circuito de esos puede tener 300, 400 metros de longitud, o sea que puede abarcar, por ejemplo, aquí serían 5 por 4 manzanas. Cada cuadrito de estos tendría una malla principal y habría 20 manzanas ahí, rodeado de unas tuberías que llamamos principales. Estoy adelantándome un poco. Y esas tuberías principales, lógicamente, van a estar unidas entre sí, o en otra malla menor. Cada cuadrito de estos, si yo saco este cuadrito acá, podría ser algo como esto. Y voy aquí a
Este cuadrito, si yo lo detallo, podría ser como este, es decir, esta malla principal de este tendría que tener unas mallas de relleno que serían estas. Como les digo, estoy adelantándome un poquito en el tema, pero ya que me metí ahí, pues aprovechemos este super dibujo que he hecho ahí para entender un poco eso. Esto es tema ya posterior. Cuando veamos estas, entramos a este tema. Sin embargo, tenemos en ese momento que hacer un paréntesis y volver al temita ese que se nos quedó en el tintero, que son las conducciones de alta pendiente. El tema de los bombeos, pues ya lo podemos dar por terminado. Sin embargo, les voy a recomendar que se vean un ejercicio que está en los apuntes y es un ejercicio interesante porque les voy a decir en dos palabras de qué se trata. Se trata de una eh, estación de bombeo que bota agua, eleva agua a un tanque, pero en la mitad del camino, por decirlo en alguna forma, no tiene que ser en la mitad, en el camino del bombeo hay una derivación con una válvula y esa válvula transmite el agua o lleva el agua a otro tanque. No hago el cambio al otro archivo, por lo que eso representa aquí de tiempo. Quizás ahorita lo miremos un poquito después. Bueno, entonces es un bombeo. En resumen, es un bombeo que lleva un tanque elevado y en esa conducción al tanque elevado hay una derivación. Un poco como el problema que hicimos de dos tanques que se unen y tienen derivaciones en esa unión de los dos tanques. Aquí hay una derivación y por rato se abre esa válvula programadamente para que lleve agua a otro tanque intermedio y entonces pues ahí viene el problema y se pregunta cuánto lleva a un tanque, cuánto lleva a otro tanque. Les recomiendo que miren ese problemita, no lo vamos a ver acá, pero está muy detallado ahí para que ustedes lo estudien y vean cómo es es el mismo planteamiento de ecuaciones que hicimos, que se hace siempre, y se resuelven esas ecuaciones. Lógicamente, el problema lo que busca o el objetivo de esos problemas es desarrollar en el estudiante las habilidades para que manejen muy bien estos conceptos que son sencillos. La dificultad a veces en los problemas es encontrar de cómo se deben aplicar. Bueno, esto sí es muy sencillo, esta red de distribución abierta, como ven ustedes, es un tanque que conecta aquí, la red empieza aquí en el punto A, ahí hay una bifurcación y hay un tramo determinado, aquí están los tramos, tanque A, aquí está, tanque A, AB, y aquí están los caudales, vamos a ver aquí cómo está la cosa. Aquí tengo, bueno, aquí no tengo. Sí, en este archivo faltan algunas cositas, pero no importa, ya miraremos cómo resolvemos. No, mentiras, este no necesita ningún tipo de iteraciones, entonces pensaba que aquí me hacía falta una iteración, por supuesto aquí. Esta es una malla muy determinada, no es indeterminada. Esta es muy indeterminada, esta red cerrada. Lógicamente, esta siempre toca resolverla por iteraciones sucesivas. Me estoy refiriendo a esta que estoy señalando. La metodología utilizada es el método de Cross. Aquí no necesitamos para nada el método de Cross. El método de Cross ya lo explicaremos en el momento en que estemos en este tema. Ustedes lo tienen de todas maneras. Si quieren adelantar la materia, lo tienen en los apuntes de la clase. Esta es muy sencilla, no tiene ningún problema. ¿Cómo determinamos qué caudal va a ir por acá y qué caudal va a ir por acá y qué caudal va a ir por acá? Pues es muy sencillo. Tenemos que basarnos en la población a la cual va a servir cada uno de estos tramos. Cada uno de estos tramos. Como les digo,
El otro archivito ya lo tenía más organizado, pero no importa, aquí vamos a tratar de cuadrarlo para entenderlo. Aquí tenemos la población, esta población de 5.000 habitantes, ya miraremos si es la de acá o es la de acá o es la de acá, eso se me quedó en el otro archivo, no vamos a ponernos a buscarlo, pero cada una de estas poblaciones corresponde a uno de estos tramos. Voy a mirar a ver cuál corresponde. Úpale. Bueno, aquí tengo que empezar desde cuadrarle algunas cosas a este archivo, no hay ningún problema. Voy a empezar, voy a suponer, según como veo el archivo, voy a suponer bueno, miremos este cuadrito. Aquí me dice nodo B. El nodo B es este, y ahí me dice que el caudal que se retira ahí es, y que lo llamamos caudal de consumo en ruta. ¿Y qué es ese caudal de consumo en ruta? Aquí debe haber una población asentada, que es a la cual vamos a servir, y esa población asentada pues va a tener, podemos calcular cuál es el caudal que necesita esa población mediante este cuadrito. Este cuadrito, ¿qué es lo que tiene? Aquí tiene la población, aquí tiene eso que se llama caudal, ya vamos a ver a qué corresponde cada uno. Aquí vamos a tener el caudal de consumo en ruta, que me dice que es igual a esta población multiplicada por un K1 que es 1,3 y multiplicada por un K2 que es 1,5. Si ustedes recuerdan, cuando vimos los caudales en redes de distribución, hablábamos de un caudal, que el caudal de diseño para las redes de distribución debería ser el caudal máximo horario, y que ese caudal máximo horario no era, provenía de la población por el consumo per cápita y por K1 y por K2, recordando que el K1 al multiplicarlo por la población y el consumo per cápita nos daba el caudal del día de mayor consumo con el cual diseñábamos la conducción esta. Pero si lo multiplicábamos adicionalmente por el K2, nos daba la hora de mayor consumo en una red de distribución. Y con ese caudal máximo horario vamos siempre a diseñar o a estimar o a calcular, mejor no a diseñar, a calcular los caudales de consumo en ruta de cada tramo. ¿Qué es lo que llamamos aquí caudal de consumo en ruta? Por ejemplo, aquí se asienta una población, si esta es B y este caudal de consumo en ruta es 30 litros por segundo, ¿cuál me da aquí 30 litros por segundo? Creo que ninguna. 5.000, 19.000. Bueno, aquí están grandes las poblaciones. No me coinciden estos valores con estos, pero los voy a poner a coincidir. Voy a decir que aquí en B, que tengo 5.000 habitantes, es decir, aquí al lado y lado de este tramo va a haber una población de 5.000 habitantes. El agua que va a alimentar esos 5.000 habitantes pasa por acá y se retira a lo largo de la tubería por medio de las domiciliarias. Ustedes ya saben qué son las domiciliarias. Las domiciliarias son esos pequeños o tubos de pequeño diámetro que en general pueden ser, por lo general son de media pulgada cuando son para una sola casa,
unifamiliar que llegan a un medidor y de ese medidor pasan a la casa. Esos son las famosas domiciliarias para refrescárselas. Y entonces esta tubería va a estar alimentando N domiciliarias y por cada domiciliaria esa saldrá el caudal para cada una de esas casas de estas 5.000 personas. Aquí hay una población bastante grande. Le metí estos valores, en realidad los voy a bajar. Ahí creo que hay cuántos habitantes, 50.000, no, le voy a quitar un cero, voy a decir que son 5.000, porque tengo 50.000 ahí, seguramente en algún ejemplo anterior le puse una población más grande para ver cómo se comportaba. Vamos a quitarle un cero a cada uno de estos, a ver cómo nos da, y de ahí partimos. Entonces, esta alimenta a 5.000 personas. El caudal que se retira a lo largo de toda esta tubería, vamos a suponer, para simplificar el problema, y eso lo vamos a hacer acá también, en esta malla, vamos a suponer que no se retira a lo largo, sino que se retira en el nodo aguas abajo. Como el flujo en este caso viene así, en este sentido en el cual yo llevo el cursor, el nodo aguas abajo es el nodo B, y voy a suponer que ese caudal que alimenta a esta población se retira en este punto, acá, y ese lo llamo caudal de consumo en ruta. El nombre está bien puesto. ¿Y por qué se llama caudal de consumo en ruta? Que es lo que tengo acá, caudal Q sub CR. ¿Por qué se llama así? Porque es un caudal que se consume en esta ruta. Y sin embargo, se lo aplicamos al nodo de abajo. Supongamos que este 5.000 corresponde a este nodo B, y entonces, como aquí ya lo tengo calculado, como ustedes ven, lo voy a sacar de acá porque este es de acá, es 1,3 por 1,5 por la población y por 0,2. Ese 0,2 ¿qué querrá decir? Les hago esa pregunta, a ver cómo están ustedes de hábiles en el manejo de esto. Ese 0,2, ¿qué será ahí? Teniendo en cuenta que aquí este caudal me da en metros cúbicos día. Ese 0,2, ¿qué representa ahí, señores y señoritas? Pregunta para ustedes, por favor. Voy a hacerla con nombre propio. Nicolás Amaya, ¿qué nos dice? ¿Qué es ese 0,2? No representa que solamente está llevando el 20% del caudal. No, Laura. No, estás muy equivocada, Laura. De todas maneras, gracias por tu... ¿A quién le pregunté ahorita? Nicolás Ardila, creo. Nicolás. Sí, señora, aquí estoy. Sí, bueno, pero yo sé que tú estás ahí, pero ¿cuál es la respuesta a la pregunta? Hombre, qué pena, que estaba en el baño un momentito. No. Ay, hombre, sí, no, pues claro, no, así sí estamos fregados, pues. Andrea Miranda. Qué pena. Coño, Andrea Señor. Miranda, cuéntame qué respuesta tienes a eso. No, profe, pues la verdad, no sé a qué hace referencia. Chicos, por favor, ¿dónde está el estudio? Laura Bastilla. Laura Bastilla, tampoco está, también se iría para el baño, Laura. Laura Bastilla. Bueno, si no está Laura, vamos a sacarla de clase. Bueno, no me voy a poner a eso, no me gustan esas cosas. Laura Natalie Fuentes, ya creo que me contestó algo, Laura. Sí, profe, yo le contesté algo, pero... Ok, María José González. ¿Qué me dice María José? Profe, la verdad no. Bueno, sigamos con otro, a ver, gastémonos toda la clase en eso. Santiago López. Hola, profe, buenos días. Buenos días, Santiago. Gracias por saludar.
¿Cómo? Pero, a veces es un coeficiente, pero no Claro que es un coeficiente. ¿De qué será ese coeficiente, de señores? velocidad. Uy, Dios mío. Ay, Dios mío. No, ya me dañó el día usted, hombre. Profe, estaba No, se tiró el día mío. Yo estaba tan feliz hoy, no. Bueno, revisando mis apuntes, pero no encuentro. bueno, Profe, qué muchachos, pena, esos no son los factores. ¿cómo? Factor según Infopal, que usted una vez al principio lo dijo. Sí, ¿qué será? El K1 está entre 1.1 y 1.4, ¿no? Sí. Y el K2 yo tengo aquí que está entre 1.4 y 1.7. Pero dice Bueno, que un factor, pero no me acuerdo muy bien factor para pero qué. ¿qué será? Pongámosle un poquito de lógica. El caso 1 y el caso 2, ¿qué dimensiones tienen? Pongámosle análisis Profe, eso no dimensional. son los, A ver. profe, es- Jefferson, eso no son dime. esos no son los 200 litros que consume una persona al día. Jefferson, usted es un genio, mi hermano, lo felicito. Eso es Jefferson, lo felicito de todo corazón y me arregló el día otra vez. Claro, esos son los 200 litros por segundo que expresados en metros cúbicos nos da 0,2 metros cúbicos por habitante y por día. Es así de sencillo, pero no, que ¿dónde está el estudio de estos jóvenes? Hola. Bueno, eso es ese 0,2 jóvenes, es 0,2 metros cúbicos por habitante y por día, que si yo lo multiplico por la población peladita sin nada, me va a dar el consumo diario que debe tener esa población en metros cúbicos, pero si lo multiplico por caso 1 y por caso 2, me va a dar el caudal máximo horario, es decir, en la hora de mayor consumo en esta redistribución, ese es el caudal y ese es el caudal con el cual yo voy a diseñar. Es este. Como está en metros cúbicos día, gracias Jefferson, nuevamente lo llevo a litros por segundo, simplemente dividiéndolo entre 86.400 y multiplicando por 1000, lo cual equivale a dividir entre 86.4, que es lo que ustedes ven acá, y me da 22.5 litros por segundo. Por aquí van a salir 22.5 litros por segundo, y entonces ese se lo voy a asignar acá, que es este, o 22.6, perdón, estaba leyendo mal, ese es este, ¿ok? 22.6. El siguiente es 29.3 para 6.500 habitantes, que es lo que se consume acá en ruta, que es lo que le entrega a toda esta gente, 6.500 personas que viven ahí, pero lo suponemos entregado en ese punto, y entonces ese valor se lo voy a asignar acá, porque lo tenía desvinculado, 6.500. De paso aquí para reconocer eso le voy a poner estas letras también, B, porque después vamos a quedar medio despistados, C, y aquí le pongo B. ¿Ok? Y entonces nos queda este tramo que es sobre el cual se asientan 7.000 personas acá sobre este tramo. Haciéndole el cálculo, me da este caudal de consumo en ruta que es el que sale por acá. Y lo voy a colocar acá para que me quede bien. Tengo que, como les digo, estoy armando la hoja porque se la tenía descuadrada. Pues no saqué la que usé en la última clase y para ponerme a buscar ahorita voy a perder. Pues ya no lo hice, ya no lo voy a hacer. Listo, tenemos estos tres caudales de consumo en ruta. Entonces yo les pregunto a ustedes, otra preguntita. ¿Qué caudal debe ir por el tramo AD? ¿Qué caudal debe ir por el tramo, perdón, AB? Por este tramo, ¿qué caudal debe ir teniendo en cuenta que aquí se consumen 22.6 y aquí 29.3? Bueno, no les quito la pregunta porque es tan sencilla que no vale la pena. Por este tramo debe ir este caudal más este caudal, ¿cierto? Y este se llama caudal de consumo en ruta.
el caudal, voy a hacer la suma aquí, el caudal que debe pasar por acá, o les voy a preguntar a ustedes, ¿qué celdas o qué caudales debo sumar en esta celda para calcular el caudal que tengo acá? B y C, profe. B y C, pues sencillísimo, claro, voy a sumar más B más C. Es decir, por aquí deben pasar 51.9 litros por segundo, de los cuales el caudal de consumo en ruta es 22.9. Entonces, el caudal de consumo en ruta de lo vamos a llamar caudal de transporte. Entonces vamos a llamar caudal de transporte el caudal que se transporta por esta tubería, pero no se consume en esta tubería. Y por esta tubería se está transportando el caudal que sale por C, que es 29.3. Entonces voy a ponerlo aquí, caudal de transporte por la tubería BC, caudal de transporte por la tubería BC, pues es igual al caudal que hay que llevarle a que no es otra cosa que este. Este es el caudal de transporte de esta tubería. El caudal de consumo en ruta de esta tubería, pues va a ser igual. ¿Cuál dijimos que era el caudal de consumo en ruta de esta tubería? De esta, perdón. ¿De cuál, profe? ¿De BC? No, vamos a poner aquí AB, perdón, AB. Sí, estaba hablando de AB. Entonces, el caudal de transporte de esta tubería AB, pues es lo que hay que transportarle a la siguiente tubería, que es este. Y ahora, ¿cuál es el caudal de consumo en ruta de esa tubería? Pues es lo que sale, lo que sale por el punto B. Estoy hablando de este AB, recordemos, estoy hablando de este AB. El caudal de transporte para esta tubería es lo que le tenemos que transportar a la siguiente tubería. Eso es muy sencillo, lo que pasa es que tal vez por ese errorcito que cometí aquí de no nombrar bien este tramo, el caudal de transporte para esta tubería es lo que sale por esta tubería, que es 29.3, que es lo que sale por C, está bien. Y el caudal de consumo en ruta del tramo AB, ¿cuál es? Ahí sí recuérdenmelo, o en el punto B, ¿cuál es el caudal de consumo en ruta? Pues es este. Voy a colocarlo ahí. Todo esto, ¿para qué lo hago? Esto es sencillo, como que yo lo compliqué un poquito. Tenemos aquí caudal de transporte para AB, repito, caudal de transporte para AB, es lo que le transporta a la siguiente tubería. Y a esa tubería hay que transportarle lo que sale por B, que son 20. Lo que sale por C, perdón, que son 29.3. Aquí está. Y el caudal de consumo en ruta de esta tubería, pues es lo que sale por aquí por B, que es 22.6. Si yo sumo los dos, pues me da el caudal de diseño de esa tubería. Es decir, esta tubería la tengo que diseñar digamos, empezar a diseñar, y para empezar a diseñarla lo que tengo que empezar es a dimensionar. Esta tubería va a llevar 51.9 litros por segundo, que es lo que yo tenía acá, ya lo habíamos hecho, 51.9 litros por segundo. Esta tubería, ¿cuánto va a llevar? La tubería BC. Caudal de transporte de esa tubería, ¿cuál será? 0, porque esa tubería no hay tuberías aguas abajo, no le transporta nada, entonces el caudal de transporte aquí es 0. Y el caudal de consumo en ruta de esa tubería aquí, pues es lo que sale por C,
Caudal de consumo en ruta, lo que sale por C, le voy a meter este, ¿cierto? Voy a quitar esto de acá, lo voy a llevar para acá y voy a copiar esta celda acá. Inclusive no la voy a dejar ni ahí, voy a dejarla por acá lejos, que ya no me interesa, y entonces aquí voy a poner caudal de diseño. Llamémoslo así en mayúscula, perdónenme para no ponerme a poner minúscula. Aquí sí le voy a dejar la D minúscula, se ve muy feo. Caudal de diseño, el diablo. Caudal de diseño la voy a dejar como estaba. Caudal de diseño. Y entonces aquí, como esta es la suma de las dos, pues aquí copio esa celda. Lógicamente esto no yo lo hago en Excel en este momento, pero lo podría hacer en fácil. No necesito Excel para hacer eso, sino estoy usando esta hoja, es 29.3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo, eso es muy sencillo. Y el otro tramo que sería AD, pongámoslo acá por de puros desocupados, digamos, porque eso ya está muy fácil. AD. AD. ¿Cuál sería el caudal de transporte de esta tubería? Señores, ahí sí es una pregunta muy difícil, pero contéstenmela, por favor. ¿Cuál sería el caudal de transporte? 31.6, profe. No, el caudal de transporte ahí es cero. Porque no hay tuberías aguas abajo. Cero, no le transporta a nadie. No tiene que hacerle favores a nadie. Cero. Y el caudal de consumo en ruta, pues sí sería el 31.6. Y el caudal de diseño, pues sería la suma de los dos. 31.6. Fíjense que cuando el caudal de diseño es el mismo caudal de consumo en ruta, es porque el caudal de transporte es cero. Y entonces será en esas tuberías. Esta red la puse tan sencilla porque, digamos, si le pongo 10 tramos da la misma cosa que ponerle 2 o 3 tramos. Listo. ¿Qué caudal tendrá que transportar la tubería, esta tubería, este tramo tanque A? ¿Qué caudal tendrá? ¿Qué caudal de diseño será el del tramo TA? Una respuesta rápida y sencilla. La sumatoria, profe, de los caudales. La sumatoria, correcto, ¿de qué? De los caudales de diseño. Perdón, de los de... Bueno, de diseño puede ser, pero de estos dos. Pero los de consumo, profe. Bueno, también. Entonces tú me puedes decir los caudales de diseño de este más este o los 3 caudales de consumo. Claro, los 3 caudales de consumo. Lo que debe ir por este lado, si yo sumo estos 3 caudales de consumo en ruta, lo voy a sumar acá. Voy a sumarlos ahí están ya listos sumados. Eso es lo que debe llevar esa tubería, 83.5 litros por segundo. Aquí está, 83.5. Y la voy a poner acá. Para ir, aquí lo que tengo es un cuadrito en el cual al final lo que voy a hallar, lo que más me interesa son las pérdidas, las presiones en los nodos. Al final esta es cota de terreno, cota piezométrica, y esta se da presión en los nodos. Me falta ponerle presión en nodo. Exactamente. Entonces al final lo que yo quiero chequear acá, pues quiero chequear varias cosas, pero al final es muy importante que yo chequee las presiones en los nodos, porque si las presiones en los nodos son bajitas, yo tengo que hacer un cambio. Yo estoy diseñando en este momento no estoy verificando de una red ya hecha, sino que yo estoy diseñando para construir una red. Entonces, todo este cuadrito sencillo, pues, cuya lógica ya la vamos a mirar, lo único, o sea, al final lo que me lleva es a mirar cómo están las presiones en estos nodos. La presión mínima debe ser de 15 metros de columna de agua. Y si no me da 15 metros, tengo que o subir el tanque o aumentar diámetros, cualquiera de esas dos soluciones. Claro, aquí no tengo los datos propios de este problema lo hemos ido desarrollando. Entonces, ¿aquí qué caudal coloco de los que hemos calculado ahorita?
De que- 83.5. exacto, vamos a colocarlo ahí, más 83.5, no le puse más. Este teclado me está molestando, voy a usar otro teclado que tengo acá, pero mm, un problema tiene esta. Perdón un momentico. Ya. Está molestándome el teclado, ustedes me perdonan, más 83.6, listo. Esta vaina, porque algo le está algo está loco este teclado. Perdón. Qué trabajo tan fregado, carajo. Bueno, el AB, voy a hacerlo así, no es la forma. Esto es mejor hacerlo. Este 83.5 debe ir por acá, ¿cierto? Y entonces por aquí, ¿qué debe ir? Pues si aquí entran 83.5, le voy a restar lo que sale por acá y el resto debe ir por acá. Entonces lo voy a colocar así o lo puedo colocar aquí ya directamente como el caudal de diseño del tramo AB. Entonces voy a hacerlo así, más el caudal de diseño del tramo AB, que es este, 51.9, y ahí me queda bien. Ok. Entonces ya tengo el caudal de diseño para este y tengo el caudal de diseño para este. El caudal de diseño para BC, pues va a ser el caudal de consumo, el caudal de tal como lo tengo ahí, más 29.3, que es este. Si yo me equivoco, por favor, me hacen caer en cuenta. Y el de AD, pues va a ser sencillamente este. Estamos. Este tiene que llevar 83.5, este y esto. Listo. Cálculo de pérdidas de ahora, dimensionamiento. Yo no he hecho dimensionamiento todavía. Entonces voy a hacer el dimensionamiento. Yo no sé si esos diámetros estén bien o no estén bien. Aquí tengo una tablita que me va a permitir, dándole el caudal y la velocidad. ¿Por qué tomo velocidad? Aquí ven ustedes que tengo velocidades de 2 metros por segundo. De 2 metros por segundo. ¿Por qué velocidades de 2 metros por segundo? En redes de distribución, se recomienda no sobrepasar velocidades de 2 metros por segundo. ¿Por qué se recomienda eso? Pues por la sencilla razón de que si se sobrepasan esos valores recomendados, las pérdidas empiezan a crecer bastante, bueno, crecen en función de la velocidad, y los tanques toca ponerlos muy altos para que nos respeten, se puedan satisfacer las presiones en los nodos. Entonces, repito, si yo coloco velocidades muy altas, las pérdidas se van a subir. Al subir las velocidades quiere decir que los diámetros van a ser más reducidos, las pérdidas se van a subir y las presiones se van a bajar. Y el tanque, que aquí está la cota del tanque, la voy a colocar aquí, cota tanque. Bueno, aquí está la T. Esta T es la del nodo, aquí tengo los nodos, esta T quiere decir nodo tanque, y la cota piezométrica en el tanque aquí seguramente
no seguramente aquí la tengo en ese valor. Vamos a ponerle un valor de 1295 porque ese valor no me gusta. Vamos a ponerle ese valor. No me gusta porque tenía poco decimales ahí que seguramente vienen de un cálculo anterior y entonces independicemos este problema de lo que yo haya hecho antes con esta hoja de cálculo. Es lo que quiero. Muy bien, entonces lo que yo hago aquí es darle aquí los valores de caudal para cada tramo y aquí como tengo velocidad, inmediatamente aquí lo que tengo es el diámetro. ¿Cómo calculo ese diámetro? ¿Cómo calculo el diámetro? Pues sencillamente área es igual caudal sobre velocidad. Si yo tengo la velocidad fijada, pues voy a encontrar el área. Y el diámetro, cuando ya tengo el área, es 2 raíz de A sobre pi, que es lo que se tiene aquí. 2 raíz de, bueno, aquí está distinto, aquí es 2 veces la raíz del caudal sobre la velocidad sobre pi. Es decir, ustedes sacan del área, cuando tengan el área, sacan el diámetro. Aquí se hace todo directamente acá. Profe, ese caudal, ¿cuál es? No, aquí estos valores no los miren ahorita porque no los he puesto, pero Ok. voy a poner este valor acá, el primero del tanque A. Entonces, para que ustedes no se confundan, voy a copiar eso acá. Entonces aquí tengo el tramo tanque A, el tramo AB, aquí me falta uno. El primero no lo uso porque ahí tengo un valor que no sé qué será, no me interesa tampoco. ¿Sí? Aquí en AB pues le voy a poner este valor. Y inmediatamente me está dando el diámetro en pulgadas, ¿cierto? Este lo voy a quitar de ahí que me está incomodando. Veámoslo ahí. Fíjense que ya tengo este de 83,51. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto le pondría? Pues 10 pulgadas. De una vez se los pongo acá. 10 pulgadas. Porque me da un poco más de 9. Yo voy a optar por ponerle el diámetro comercial inmediatamente superior, con lo cual garantizo que la velocidad no alcanza a los 2 metros por segundo. Yo le pongo 10 ahí. El segundo ya me dio... el segundo me dio 7,15, entonces le voy a poner 8, con lo cual garantizo, si aquí me dio 7,15, le pongo 8, pues ya garantizo que está en menos de 2 metros por segundo. Me faltan estos dos, entonces aquí le coloco este valor y aquí simplemente ya sé que copiando acá me cuadra con el otro, ya sé que no hay problema. Entonces los siguientes tramos, el BC debe ser de 6 pulgadas y el último, que es el AD, debe ser de 6 pulgadas. Fíjense que las velocidades me dieron menores de 2 metros, porque esta está calculada para 2 metros por segundo, pero como aumenté un poquito el diámetro, pues las velocidades me dan en todos los casos menores de 2 metros. Ahora, el tanque queda a esta cota. Alguien me decía en la clase anterior, pues tiene toda la razón, pero este es apenas un croquis explicativo del problema. Pero algún estudiante me dijo, profesor, pero ¿cómo ese tanque puede estar tan alto si en ese plano esto no está tan alto? ¿Cómo hace? Le dije, no, pues imagínese que aquí haya unas curvas de nivel y el tanque esté mucho más alto de lo que necesita estar, porque fíjense que esto está subiendo en este sentido, las curvas de nivel hacen que suba, pero este no es un plano topográfico exacto, es apenas un croquis explicativo. Entonces me dijeron que eso estaba mal porque aquí no alcanzaba a ponerse el tanque tan alto, porque para acá va bajando. Le dije, bueno, pero de aquí para acá puede ir subiendo, nadie está diciendo que esto sea un plano topográfico al detalle, y más, hay que ponerle la imaginación, simplemente lo dibujé para explicar esto. Lo cierto es que si se puede entender eso, por favor entiendan que esto
puede estar en una cota mucho más alta, debe estar en una cota mucho más alta que este para que le dé cota, para que alcance la presión en ese punto que es el punto crítico. El punto crítico, a propósito, lo llamamos el punto de menor presión. Y en este caso, ese punto de menor presión es este punto C. Fíjense que aquí tenemos, voy a poner esto en rojo para que resalte y lo voy a hacer un poquito más amplio porque se pierde ahí ese. ¿Sí? Entonces este punto C acá es el punto crítico porque es el que me va a dar menor presión. Fíjense que este punto D, como aquí la tubería baja, pues me da presión más alta. Y en este punto A voy a tener una presión relativamente alta y en el B voy a tener una presión relativamente, pues ya se ha reducido un poco. Pero pues todavía cumple con el requisito de los 15 metros. Fíjense que el único que no está cumpliendo es este punto C, me da una presión menor de 15 metros. ¿Cómo calculo esas presiones? Ustedes lo saben, pero vamos a explicar nuevamente. Estas son las pérdidas totales. ¿De dónde salen esas pérdidas? Ustedes también lo saben. Aquí en esta celda están las pérdidas unitarias, que es H sub F sobre L. Fórmula de Hazen-Williams, aquí está metidita, caudal está sobre 1000, porque el caudal aquí, el C4, que es el caudal, está en litros por segundo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, sí, claro, está en litros por segundo. Un momentico, que aquí no sé. C4. Sí, claro, está bien, lógico. Me entró una duda ahí infundada. Si yo divido en litros por segundo sobre 1000, me da en metros cúbicos por segundo. O sea, 83.5, aquí deben ser 0.083 litros por segundo, está bien. Pues estas hojas las he utilizado muchísimas veces. A veces le dice, uy, dice uno, aquí hay un error. Pues no hay ningún error porque ya uno está aburrido de utilizarla y dice, ¿a qué horas cometí yo esa falla? No, está bien. Aquí doy en litros por segundo, pero aquí tiene que estar en metros cúbicos por segundo y por eso ese 1000 acá. Y esta es la fórmula de Hazen-Williams, archiconocida por ustedes, por favor. No me vayan a decir ahora qué es eso, que con qué se come ni nada de eso, ya la conocen muchísimo. Aquí tenemos entonces el H sub F minúscula, que si yo lo multiplico por la longitud me da las pérdidas totales. Ahí está, H sub F multiplicado por la longitud, en este tramo TA se pierden 6 metros, 608 metros, en el tramo AB se pierden 5 metros de altura de energía, en el tramo BC se pierden 4, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, como aquí tengo este cuadrito, pues es un cuadrito ya de cálculo de presiones. Como tengo las cotas piezométricas, ¿de dónde vienen? Perdón, las cotas del terreno, ¿de dónde vienen esas cotas del terreno? De la topografía. Fíjense que aquí coincide prácticamente, este B coincide con la línea de nivel 1260, el C está un poquitico más abajo de la 1200, un poquito más arriba de la 1200, bueno, ahí coincide con la 1270, ahí los puse todos coincidiendo con las curvas de nivel. Dice que 1240, lo voy a corregir porque si está un poquito entre las dos líneas, pongámosle 1245. Porque esta es la 40 y esta es la 50, ¿correcto? Bueno, ahí están las cotas, que esas cotas lógicamente vienen de una nivelación de precisión. Eso se hace en el terreno, se hace la nivelación de precisión, entre otras cosas. En este caso no es necesario. Es decir, si se comete un error un poquitico alto,
Si esta fuera 1 centímetro más alto o más bajo, en la realidad no hay mayor problema. El problema delicado, me voy adelantando, eso sí es en los alcantarillados. En los alcantarillados, como son todos tramos de tuberías a flujo libre, los valores de pendiente tienen que ser muy precisos y en consecuencia los valores de las cotas de las tuberías tienen que ser muy precisos. Cualquier errorcito me bota diferencias que me pueden llevar a, en muchos casos, fracasos en un diseño de alcantarillado. Si aquí esta cota se nos equivocó por 10 centímetros, no es una cosa tan grave porque puede tener una presión, por ejemplo, como en este caso de 30 metros, quiere decir que ya no tiene 30 metros, sino que tiene 30 metros más 10 o menos 10 centímetros. Eso no es tan grave. Pero en el caso de alcantarillados sí es muy, digamos, delicado el manejo de estas cotas. Aquí no quiere decir que esto sea a brochazo, ni mucho menos, pero no es tan grave un pequeño error que se cometa en la nivelación. Insisto, la nivelación en los alcantarillados debe ser no solo de precisión, sino de mucha precisión. Aquí también, pero no es tan grave si se comete un pequeño error. Muy bien, entonces aquí tengo cota de terreno del punto A y la cota piezométrica en el punto A, ¿qué será? Pues mire, será la cota del tanque, que es este, y aquí la pusimos en 1295, si a esa cota, eso aquí, porque no me alumbra. Bueno, está resabiado esto. Bueno, no me quiso alumbrar. A ver Bueno, se puso rebelde, pero miremoslo así. Lo que tengo aquí es esta cota del tanque, que es esta, menos las pérdidas en el tramo. Voy a hacerlo por el lado de fórmulas para que ustedes las vean, rastrear precedentes. Tampoco está funcionando, algo le está molestando a esta hojita, no, bueno, no importa. Repito, esta cota, o lo tengo que decir así, esta cota es el producto, o este valor es el producto, que es cota piezométrica, es el resultado de restar de esto, 1295 menos 6085 me da 1288.5. Y pues será el anterior, menos estas pérdidas. Y que viene a ser el C, aquí está C, pues es lo que resulte de restarle a estas pérdidas. Y pues va a ser el resultado ya no del anterior, sino de A. Vamos a ver si me funciona ahorita, si está. No está trabajando. No está trabajando 1000, pero entonces ustedes tienen que entender que va a ser el resultado de restarle a esta cota de A las pérdidas, porque estamos en el punto D, y entonces corresponde a restarle a esta cota de A, que es esta acá, restarle a esa las pérdidas en este tramo, que son esta. Y eso nos da las cotas piezométricas. Naturalmente la cota piezométrica en el tanque, pues es el nivel del agua en el tanque, que es ese valor que hemos escogido ahí de diseño. Ahora, las presiones, pues naturalmente, tampoco se dejó de prender esta cuestión. Sí, ¿sabe qué me estaba molestando? Que tenía encendida la hoja de los asistentes aquí, no sé, para hacerles cualquier pregunta, y eso no me
por alguna razón incidía sobre que prefiera esto. Apenas la borré, empezó a trabajar esto. Entonces la presión no es otra cosa que ya no volvió a trabajar, no era eso tampoco, es caprichoso. Entonces la presión aquí pues no es otra cosa que la cota piezométrica menos la cota del terreno. Fíjese que acá en 250, el terreno es 1250 y este es 1288, si yo resto eso me da 38. Aquí si a este le quito este, pues me da 22. Si aquí a este le quito este, me da 8. Valor que ustedes ven ahí, 8,695, etcétera. ¿Qué pasó? Pues hombre, no, resulta que aquí hay una persona así, waiting room. Muéstrame a ver qué pasa con el waiting room. Hay dos, Ballesteros y Gonzalo Arias, si fue que se salieron o no se salieron, y si no, pues están llegando tarde. Son deben ser de los más avanzados estudiantes. Vamos a admitirlos. Bien. ¿Qué pasó? Que aquí no se cumplen los 15 metros. Aquí no se cumplen los 15 metros. ¿Qué hago? Pues muy sencillo, yo voy a decir, no, yo voy a subir. Como me faltan como 7 metros para que esto me dé 15, pues voy a subirle al tanque. 1295 más 7 sería 7 y 5, 12, sería 1302, vamos. 1302. 1300. Está molestando esta hoja terrible, por Dios. No me recibe los valores. Profe, si quiere, dele guardar y la vuelve a abrir. Y de pronto es el Excel que está poniendo problemas. Sí, pero bueno, tendría que salirme, muéstreme, a ver, aquí archivo. Primero dele guardar, profe. Voy a guardarla. Continuar, bueno, pero no la vuelvo a abrir porque para cerrarla y volverla a abrir aquí no me queda fácil. Ahí está trabajando, tiene usted razón, sí, 1302, gracias. Nunca me ha sucedido eso. Con 1302, mire que ya me da 15,695, ahí estaría cumpliendo. O sea que podría hacer eso, pero podría haber otra solución, simplemente la menciono como cuestión de clase, voy a devolver eso. Podría haber otra solución que es la siguiente, aumentar un poquitín los diámetros, porque fíjense que si yo aumento, y de pronto no alcance, ¿no? Porque estos son los que inciden tanque A, este, y ¿por qué no este? Si yo sumo estos tres, o por lo menos ya con este y con este, sí, sumando estos tres, voy a hacerlo, voy a pasar esos 3 diámetros a los diámetros comerciales inmediatamente superiores. Es lo que estoy haciendo y estoy viendo aquí que ya con eso, cambiando estos dos, este a 12 y este a 10, ya obtengo aquí 16 metros. Total que aquí se podría dar esta solución alternativa. No siempre esta solución alternativa de aumentar diámetros me puede solucionar eso, porque puede que la diferencia sean 15 o 20 metros y por más que yo aumente los diámetros, seguramente no me pueda ganar 15 o 20 metros. Miremos cómo estaba antes. Aquí yo lo más que me puedo ganar, si esto fuera 0, que nunca va a ser 0, lo más que me puedo ganar serían 6 y 5, 11 y 4, 15. Si esas pérdidas fueran 0. Y si aquí me hacen falta como 15 metros, por más que aquí le ponga todo el diámetro gigantesco, que ya sería desproporcionado, no podría solucionar eso. Pero lo que les quiero decir es que hay dos posibilidades siempre. Una, subir el tanque. Si físicamente se puede subir, nuevamente aquí cabe la observación del estudiante o de la estudiante de la clase anterior. Si el tanque no se puede subir, ¿qué vamos a hacer? Pues ya tocaría pensar en darle cierta energía a esta red con un bombeo o alguna cosa de esas,
porque si no se puede ni subiendo el tanque, porque el tanque ya no encuentra dentro de la topografía un sitio más alto. Y estábamos, o colocar un tanque elevado, que el tanque elevado lo podemos, pero el tanque elevado es costoso, porque hay que ponerle una estructura de columnas que sostenga un tanque a 10 o 15 metros de altura. Esa estructura vale mucho y el tanque hay que reducirlo para que no pese tanto, tiene sus inconvenientes también. Entonces, si aquí no se puede subir el tanque tanto y ni aumentando los diámetros puede satisfacerse esto, hay que pensar ya en un sistema no solo de bombeo, sino de pronto de colocar un tanque alterno por acá que reciba, ya ese sería lo que se llama un tanque de compensación, podría ser una solución, un tanque de compensación que reciba agua en horas de bajo consumo, como el caso aquel que teníamos el problemita famoso de dos tanques y que se abren las válvulas en medio de los dos tanques. Se preguntaba cuál es el flujo hacia el tanque de la derecha. Si aquí existieran dos tanques, este podría ser un sistema un problema similar al que estábamos utilizando. ¿Cuál es el flujo en esta tubería para diferentes horas del día y diferentes consumos? Y a ese tanque se le denomina, ya lo veremos más adelante, tanque de compensación. Esa podría ser una solución alterna y la otra solución podría ser un bombeo, si es que no hay posibilidades. Pero entonces el bombeo, ubicando el tanque quizás acá, un solo tanque acá y haciendo una estación de bombeo acá y un tanque acá. Como ustedes están viendo, en la solución de un problema de ingeniería de este tipo, yo lo único que tengo son herramientas. Y esas herramientas pues debo utilizarlas y mis conocimientos debo utilizarlos para resolver el problema. Aquí este es un problemita sencillo, no lo vamos a complicar, ya lo solucionamos. Sencillamente aquí yo creo que subir el tanque un poquito, lo más seguro es que vamos a encontrar esa posible solución. Así sea tanque enterrado, así no tengamos que elevar el tanque, a no ser que tengamos que elevar los 7 metros, porque el punto donde está es el punto más alto que se encuentra en toda la región, entonces esa sería la solución. Bueno, ese es el final del problema, no sé si haya preguntas o consideraciones que ustedes tengan. Con mucho gusto la resuelvo. Entonces espero 30 segundos a ver si alguien tiene una pregunta o alguna inquietud. Profe, hasta usted puede decir que sería como lo máximo para aumentar el tanque y que pues sea viable económicamente, ¿no? Porque en este caso ese sería como el mayor inconveniente. No, pues desde que yo tenga aquí una topografía que me permita, ¿qué significaría eso? Por ejemplo, si yo tuviera que colocar el tanque, desde que yo tenga aquí buena topografía, es decir, que esto sea bien pendiente o tenga una buena pendiente para que yo pueda subir el tanque, y si yo lo puedo subir 10, 20 o 25 metros, lo único que se me alarga es esta tubería. Y el costo no es muy alto, porque yo tengo una topografía, entonces ahí no hay como un límite que se le vaya a poner que uno le pueda poner ahí. La topografía, supóngase usted que es el perfil. De aquí hacia arriba es este que yo voy a pintar acá. Ponga que ese fuera el perfil. Entonces, inicialmente el tanque estaría por acá. Y no me dio. Y yo necesito 30 metros, pues me vengo para acá y lo ubico aquí. Si aquí hay 30 metros, pues lo ubico acá. ¿Y qué fue lo que se me alargó? Pues esta tubería se me alargó 100, 150, 200 metros. Esa sería la solución más económica.
Si eso no es así, pues entonces ya de pronto, y si ni siquiera con las tuberías, aumentando las tuberías, yo logro aquí esto, pues la otra solución sería colocar un tanque de compensación, que se llama por acá, colocar un tanque de compensación por ahí, y que ese tanque reciba agua en las horas de bajo consumo en la red, porque acuérdense que este es un consumo variable. ¿Y de qué depende ese consumo? De la gente, de que Pedro González se para a las 4 de la mañana, porque esto es una zona rural, y Pedro González se va a trabajar a su terruño, tiene una finquita por ahí cerquita, y se va a trabajar a las 4 de la mañana, pero iba a decir otro Rodolfo Pérez, él se para a las 8 de la mañana porque él es un tipo que tiene mucha plata y no necesita trabajar, y si se para a las 8 o a las 9 le da lo mismo, y etcétera. Cada persona, cada familia tiene sus costumbres distintas, y entonces el consumo acá de digamos, un poco es la huella digital de las costumbres de las personas. Y entonces en las horas de bajo consumo, aquí ya no va a ser 15 metros la presión, o no va a ser 10 metros acá en este punto, sino que va a ser 25 metros. Y entonces tiene 10 metros para subir a un tanque que lo vamos a ubicar acá. Y en esas horas de bajo consumo ese tanque recibe agua. Y en las horas de alto consumo, pues aquí se baja la presión y ese tanque lo que va a hacer es entregar agua. Y nos ayuda a mantener la presión acá. ¿Sí? Y ese tanque lo vamos a llamar tanque de compensación, que recibe agua no de la conducción, sino de la red de distribución. Ese temita lo tocaremos cuando veamos los tanques un poquito más detalladamente, pero básicamente no va a ser muy complicado, y se denomina tanque de compensación aquel tanque, si suponemos que que aquí hay un tanque de compensación. Nuevamente voy a decir que es un tanque de compensación y que aquí hay una conexión. Voy a ponérsela. Ustedes me permiten ponerme a dibujar acá. Entonces ese tanquecito está recibiendo agua cuando la presión aquí en la red es alta. También ese tanque se puede colocar o es muy usado, más usado en estas redes que en esta sencilla que acabamos de ver. ¿Sí? Y este tanque que es de compensación, recibe agua de la red de la conducción. Recibe agua de la conducción. Y recibe agua de la red de distribución. Y a veces recibe y a veces entrega. O sea, esta flecha debe ser en los dos sentidos. No me pongo a ponérsela en los dos sentidos porque nos demoramos en eso, pero entiendan que esta flecha es en los dos sentidos. En algunas horas recibe y en algunas horas entrega. Dependiendo de qué, de la presión en la red de distribución. ¿Y de qué depende la presión en la red de distribución? De los caudales. Aquí puse el caudal máximo horario, pero si los caudales no fueran los máximos horarios, sino en la hora de menor consumo, inmediatamente estas presiones lógicamente se van a subir. Esto es dinámico, esto es apenas nosotros lo que hacemos es diseñar para una situación crítica. ¿Y cuál es la situación crítica? La situación de máximo consumo, y por eso lo llamamos máximo consumo horario, que es esto que calculamos aquí y que le involucramos el caso 1 y el caso 2. ¿Alguna otra inquietud? Bien. Tenemos todavía algo de tiempo, entonces voy a cambiar, pueda que no me moleste el cambio de tercio, como llaman los toreros. A ver, a cambiar a un PDF.
y si no, pues ahí tengo un plan B. Aquí está. Voy a usar este. ¿Ven el PDF? Jóvenes, alguien que responda. Sí, señor. Gracias, gracias, muy amables. Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué es una conducción de alta pendiente? Pues como su nombre lo dice, es un perfil de conducción en el cual en muy poco, en una longitud cualquiera, pues hay una pérdida de cota notable y lógicamente la tubería va por debajo del terreno. Siempre la tubería la colocamos, tuberías de las conducciones, póngale 80 centímetros en una zanja de 80 centímetros. Estoy hablando de acueductos, pues no tan grandes, acueductos pequeños. Particularmente este caso que cito acá, no quiere decir que sea igual ni muchísimo menos, sino que me acuerdo que una vez un contratista construyendo, le tocó construir, yo era ingeniero del ISFOPAL y era el interventor de esa zona en Cundinamarca, una población muy bella, queda muy bella por su ubicación, queda muy cerca del embalse de Chuza, que es el que le da el agua hoy a la planta del Sapo en Bogotá o la planta Bisner en Bogotá. En esa época me acuerdo que se estaba construyendo ese embalse, se estaba construyendo ya, la conducción estaba prácticamente construida. Nos dio una visita que hicimos a ese acueducto, nos dio por irnos a meter allá, a conocer, y pues conocimos las obras del túnel ahí muy rápidamente porque nos cogió la noche con el almuerzo y nos tocó aguantar filo, como se llama, eran las 4 de la tarde y no habíamos probado bocado sino el del desayuno. Prácticamente eso nos sacó rápido de allá. Pero eso no tiene nada que ver con este ejemplo, pero hay una población que allá se llama Fome, que fue un ejemplo para mí de esto. Alta pendiente, ¿y qué pasa con alta pendiente? Si yo tengo velocidades mayores de 5 metros por segundo, pues tengo que reducir esas velocidades, tengo que pasar a velocidades menores. ¿Y cómo hago yo? Pues imagínense que si yo tengo que si no puedo sobrepasar los 5 metros por segundo y la pendiente que me fija el terreno, porque la tubería tiene que ir prácticamente sobre el terreno, el gradiente es tan alto que me va a dar velocidades mayores de 5 metros. Aquí está el ejemplo. Vamos a tener una diferencia de altura de 600 metros en una longitud de 5.000 metros. La diferencia de altura dividido entre la longitud es 0,12. Con un C de 120 vamos a suponer que nosotros necesitamos transportar un caudal máximo diario, que es el caudal de diseño de conducciones. O sea, solo con el caso 1, no olviden eso, que ya los pillé hoy, y ya se les había olvidado hasta eso. 100 litros por segundo, caudal máximo diario. Yo calculo el diámetro y eso me da una velocidad de 6.69. Con 6.69, pues yo coloco un tramo de 8 y un tramo de 10, tubería equivalente, ya lo sabemos, concepto de tubería equivalente. Ese diámetro de 6.69 es equivalente a colocar una tubería de 8 y una tubería de 6. Aquí no están las longitudes, pero no están porque ni siquiera se calculan. Creo que no sé si estén más adelante, no importa. Lo único que sé es que esta tubería de 6 tengo que rechazarla. ¿Por qué tengo que rechazarla? Porque me da una velocidad de 5,48 metros por segundo y entonces no la puedo colocar. En consecuencia, toda la línea va a tener que ser en 8 pulgadas.
Y al ser en 8 pulgadas, pues si yo multiplico los 5.000 metros por el h sub f minúscula, aquí perdón, este es h sub f minúscula, ahí es h sub f minúscula, voy a colocarle ahí una nótica sin ponerle nada para después acordarme que ahí hay un errorcillo. Este es h sub f minúscula. Si yo multiplico 5.000 metros por 0.05 voy a obtener unas pérdidas menores a la altura de la cual dispongo, que son 600 metros de altura, que es la diferencia entre 1.300 y 700. Entonces voy a disponer de una altura quiero decir, voy a perder menos altura de la que yo necesito. Eso lo podemos ver acá. Eso lo podemos ver acá. Aquí tenemos a ver, aquí tenemos 1.300, aquí tenemos 700, perdón, tenemos 600 metros de altura. ¿Yo qué dije? Sí, 600 metros de diferencia de nivel, 600 metros de diferencia de nivel. De estos 600 metros, yo debo tener una tablita por acá. No la tengo, pero voy a valerme de la gráfica que tengo acá. De esos 600 metros, si yo calculo las pérdidas en 8 pulgadas de los 600 metros, ustedes me van a ayudar en eso, van a ser igual a 0.05036, alguien con una calculadora ahí, multiplique eso por 5.000 metros de longitud que tiene la conducción. Repito, háganme esta operación, 0.05036 por 5.000. ¿Cuánto da? 251.8. Bueno, es esto. 251.08, bueno. 251, digamos. Esa es la cantidad de energía que se gasta. ¿De dónde saqué eso? De acá. Que se gasta la tubería de 8 pulgadas en ir desde aquí hasta acá. Se gasta 251, pero se dispone de 600. Entonces quedan libres, hay un superávit de energía de 300, 600 menos 251, eso me da 348.20. Eso es energía que hay que disipar. No puedo llegar, es decir, si yo coloco 8 pulgadas y dejo que el agua fluya libremente por esa tubería, pues el agua se va a acelerar tanto que va a llegar a un punto en el cual va a fluir, yo diría que hasta libremente, va a empezar hasta a chupar aire porque va a coger una velocidad muy alta. Entonces yo tengo que restringir la velocidad del agua para que solamente pierda en total esta cantidad, es decir, coincida con estas pérdidas que son estas. Ese H sub F de 8 pulgadas es este, para que solo pierda 251.8 y el resto de energía lo tengo que gastar, lo tengo que disipar con cámaras de quiebre. ¿Qué son esas cámaras de quiebre? Esas cámaras de quiebre son algo como esto. Aquí está en corte. Voy a hacerlo más chiquito para que se vean las dos. No tener que estar cambiando tanto. Aquí se ve en corte y aquí se ve en planta. Ahorita lo agrando un poquitín más.
¿Y cómo trabaja esa cámara de quiebre? Como ustedes ven, es un pequeño tanque. El profesor de Venezuela, que tiene un libro muy bueno, lo llama tanquillas. Allá en Venezuela lo llaman las tanquillas de disipación de energía. Aquí la llamamos cámara de quiebre de presión. ¿Cómo funciona esa cámara de quiebre de presión? A esa cámara de quiebre de presión le entra la tubería de la conducción por acá, y como ustedes ven aquí, ahí se me pierde pero aquí lo estoy señalando, espero que se vea. Se sumerge dentro de un volumen de agua formado en este tanque mediante este tabique vertedero o este vertedero, es decir, si esto siempre va a estar lleno de agua, así no le esté entrando agua, supongamos que se suspendió el servicio de agua, aquí siempre voy a tener este volumen de agua, y entonces aquí a esa cámara el agua va a entrar por este lado y va a salir por acá, y entra por este lado. ¿Y cómo llega a este volumen? Esta es una tubería que yo coloco aquí, 3 tuberías, aquí por ejemplo coloco 3 tuberías, una a este extremo, otra en el centro, tuberías que bajan, y otra, no la señalo sobre la figura porque se pierde, y otra al otro lado. Son estas 3 tuberías que bajan acá, que se me pierde ahí el indicador o el puntero, y esas tuberías les voy a hacer unos orificios tales que produzcan una alta pérdida de carga. Es decir, aquí la presión antes de llegar al tanque, vamos a darle un valor, puede ser 40 metros. Aquí tengo una línea piezométrica que llega hasta 40 metros por encima de esa tubería. Si yo restrinjo el flujo en esta tubería que entra acá, ¿cómo? La tapo, aquí le pongo un tapón en la parte baja, y lo que le hago es unos orificios que yo los voy a calcular para que la velocidad por esos orificios sea tal que me produzca aquí una pérdida de carga de, si estos son 40 o 30 metros, pues me produzca una pérdida de carga de 30 o 40 metros. ¿Qué sucede entonces? Que aquí, antes de llegar al tanque, voy a tener 40 metros de presión, y aquí que al pasar por los orificios, ¿con qué presión queda? Pues con esta altura, es decir, esos orificios me están produciendo una pérdida del orden de 30, 40 o 50 metros. Ya veremos qué valor le damos a eso. Con eso yo puedo calcular cuál es el área de orificios que necesito, tales que me produzcan una pérdida de 30 o 40 metros. Recuerden que hay una formulita clásica que nosotros usamos ya, que es B igual a C sub B por raíz de 2GH, fórmula del orificio. Y ese H es la energía que el orificio disipa, o las pérdidas de energía por ese orificio. O sea que si yo a ese valor de H le doy 30 metros, la velocidad por el orificio me puede dar muy alta. ¿Y qué oficio está haciendo ese orificio? Disipar, aquí no es un solo orificio, son varios orificios. Perdón. ¿Qué oficio están haciendo? Disipar esta energía. ¿Y por qué la disipamos? Pues por esta razón. Porque yo tengo mucha energía y necesito disipar 348.20 metros de energía en esta tubería. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya sabemos el mecanismo. El agua llega acá, sale por los orificios. Este volumen de agua lo que tiene como función, aquí está este volumen de agua, lo que tiene como función es servir de colchón disipador de la energía.
y yo voy a calcular ese volumen en función de la energía que tengo que disipar. Y esa función de la energía que voy a disipar, y en esto le hago honor a un profesor de mi carrera que alguna vez nos pusimos a resolver ese problema y prácticamente la autoría de él es esto. Esta fórmula es muy conocida, pero lo que a él se le ocurrió fue, para diseñar estas cámaras de quiebre, que yo no he encontrado en ninguna parte sino recomendaciones, a él se le ocurrió decir, utilicemos la misma fórmula o la misma formulación que utilizamos en las plantas de tratamiento de agua potable, como el concepto de gradiente. Y ese concepto de gradiente se utiliza en la mezcla rápida y que significa ese concepto de gradiente, cuál es la potencia que se le está aplicando a un volumen de agua. Y entonces se dice en las plantas de tratamiento que ese gradiente debe estar alrededor de 1000 a 2000 segundos a la -1, estos valores. Este es el valor de gradiente. Este sería un valor máximo para una mezcla rápida. ¿Qué es lo que hace una mezcla rápida? Es un tanque al cual llega el agua de la conducción, un tanque pequeño, al cual llega el agua de la conducción y hay un motor que está girando y tiene unas paletas metidas en ese tanque y hace como una licuadora. Mezcla el agua que está llegando con un chorrito de alumbre que se le está aplicando al tanque. Eso se llama dosificación. ¿Para qué se le aplica alumbre al agua? Para formar el floc, para coagular, formar el floc y que después pueda sedimentar en el sedimentador. Eso tal vez ya lo habíamos mencionado acá, pero volveremos a eso quizás. Y después pase a filtración y entonces el agua pueda salir clara. El primer paso es entonces la mezcla rápida. Y a este profesor, ya que descanse en paz, dijo, hombre, yo fui alumno de él y después cuando yo me gradué, me especialicé en estas cosas, él me llamó para que yo le ayudara en algunos trabajos, pero él fue el que propuso esta solución. Apliquémosle el gradiente de las plantas de tratamiento para poder calcular esto. ¿Qué ventaja tiene eso? Que esos gradientes se conocen y están recomendados. Y ese gradiente es esto que ustedes ven aquí, G es igual a la raíz cuadrada de gamma QH. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de la potencia de las bombas, dijimos que la potencia era gamma por Q por H, siendo H en la bomba de la altura dinámica total. Aquí H, ¿qué es? Esos 30 o 40 metros que dijimos que íbamos a disipar, que multiplicados por el caudal y por el gamma nos da la potencia que vamos a disipar. ¿En dónde la vamos a disipar? En un volumen B. Este modo es la viscosidad del agua. Pues como nosotros vamos a trabajar con agua, pues le ponemos el valor de la viscosidad del agua que está aquí, es 10 a la -4 kilogramos fuerza segundo por metro cuadrado. 10 a la -4. Esta es la densidad del agua. Ahí no aparece el gamma, pero esa es la densidad del agua. Y entonces, el concepto es potencia disipada en un volumen. ¿Qué es lo que tenemos acá? Una potencia que la produce ¿qué? Una altura del agua multiplicada por el caudal y por el gamma que la vamos a disipar en este volumen de agua. En este volumen de agua, aquí ese volumen tiene una longitud de 480 para este ejemplo. Y aquí va a salir, al final va a salir por vertedero, sale con presión 0 y continúa su camino. ¿Qué ha hecho esa cámara de disipación? Pues ha disipado la energía, una determinada cantidad de energía la ha disipado.
Entonces, de este valor de gradiente, que aquí lo tomamos como 2000, es decir, tomamos el valor mayor para que el tanque nos salga lo más pequeño posible para reducir costos, pues conozco el caudal y conozco la altura que voy a disipar. ¿De dónde sale esa altura? Pues voy a este perfil, y ese perfil me dice que yo necesito disipar 348.20 metros de columna de agua. Yo podría entonces colocar aquí una cámara y disipar 348 metros. Obtendría una cámara muy grande y aquí tendría presiones muy altas. No es una solución conveniente, porque una presión de 350 metros, pues tengo que buscar una tubería muy costosa que me aguante esa presión. Entonces, lo que vamos a hacer es distinto. Vamos a colocar varias cámaras y cada cámara, N cámaras, y cada cámara nos va a disipar este valor dividido entre N. Si N es 4, pues será 348 dividido entre 4, etcétera. Si es 5 o 6, pues ese valor. Aquí se propuso colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cámaras, cada una que disipe 348.20 entre 7. ¿Cuánto da eso? Por favor, háganme esa cuentica ahí. 348.20 entre 7. Me imagino que si ustedes hacen la cuenta les debe dar esto. ¿Me verifican eso, por favor? Sí, señor, da lo mismo. Listo. Entonces, cada cámara de esas va a disipar 49.74. ¿Y qué volumen va a necesitar? Pues lo despejo de acá. Esta es la incógnita acá, porque yo conozco el gradiente, yo lo fijé, 2000. El H es 49.74. El caudal son solo 100 litros por segundo. Y aquí será 0,1 metro cúbico por segundo. Y despejo el volumen. Si yo hago esas cuentas, se las dejo a ustedes para que las verifiquen, por favor. Obtengo que el volumen de la cámara debe ser 12.44 metros cúbicos. Y entonces dimensiono la cámara. 12.44. Por aquí deben estar las dimensiones. La altura debe ser, no sé qué altura le puse, ahorita miramos. Aquí está la altura es 1.6. Será la diferencia entre, será la altura de este tabique. Aquí se me pierde lo señalo desde afuera sobre él. Ese tabique ahí que me sirve de vertedero tiene unos 6 metros de altura, con lo cual el nivel mínimo de agua es 1.6 metros. Pero, sí, 1.6. Y el volumen también lo pongo aquí, pues lo pongo con una relación más largo que ancho. En este caso utilizamos una relación 1:3, es decir, la longitud es 3 veces el ancho, y entonces la longitud son 480, el ancho son 1,60, entonces esto me da aquí 1,60 de ancho por 4,80 de largo, solo lo que es el volumen, solo lo que es este tanque. Fíjense que los 4,80 vienen hasta acá, y aquí para adelante le dejo unos 80 centímetros para que se produzca el vertido del agua, que ustedes la ven cayendo ahí, y yendo a la siguiente tubería. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a calcular, tal vez vamos a ver si ahorita lo miramos, si nos alcanza el tiempo, y vamos a calcular los orificios necesarios que nos permitan perder 43 metros. ¿Cuánto fue que dijimos? 40 y pico de metros.
Aquí llegan 40 y pico de metros de altura y lo que yo debo perder es eso y eso me lo hacen perder es estos orificios. ¿Cómo ubico las cámaras? Son 500 kilómetros, 5 kilómetros, perdón, de longitud. Yo no voy a decir, como son 5 kilómetros, ubico cada cámara 5 dividido entre 7, y la longitud la distancia entre cada cámara deben ser ese valor. No es así. Lo que tengo es que hacer geométricamente, yo trazo esta línea pendiente, que es el gradiente de las de 8 pulgadas, de la tubería de 8 pulgadas, y voy a colocar los 43 metros, si quieren lo hacemos a escala, 49, bueno, 49,74, aproximadamente 50 metros. Eso lo puedo hacer yo, pues si se hiciera con mesa de dibujo y escuadra y regla T, como se hacía anteriormente cuando yo era chiquito, pues sencillamente la regla T está aquí horizontal y yo voy con una escuadra midiendo, y cuando aquí me den, voy trazando, buscando que esta distancia sean 49,74. Claro, ahí no puedo poner 49,74, pero casi 50 metros. Lo podría hacer analíticamente, colocándole cotas, sacando las cotas de aquí, de todo este perfil, y analíticamente quitándole esta cota a cada uno de estos puntos y encontrando dónde se satisface que esto sea 49,74. Ahí coloco la primera cámara. De la segunda cámara, de la primera cámara a la segunda, el agua va a salir con la misma energía, gradiente de energía, sale el mismo. Donde vuelva a encontrar los 49,74 acá, ahí coloco la segunda cámara. De aquí hacia allá lo mismo, voy a seguir siguiendo esta línea donde encuentre los 49,74, ahí coloco la tercera. Fíjense que al aumentar la pendiente aquí, las cámaras se acercan, al disminuir la pendiente, las cámaras se alejan, o sea que no es tan sencillo como decir 5.000 metros dividido entre 7 cámaras me da 49 y yo las coloco cada una entre 5.000 sobre 7. No, eso no es así. Tengo que tener en cuenta, para que eso trabaje bien y cada cámara me esté disipando 49,74, tengo que ubicarlas mediante esta metodología o procedimiento que les acabo de explicar. Y esa sería la solución del problema. Nos quedaría faltando solamente calcular los orificios que nos produzcan 49,74 metros de pérdida. Para lo cual voy a tener que cambiar no sé cómo estemos de tiempo, prefiero que dejemos eso para la próxima clase porque me voy a ver cortico de tiempo y entonces vamos a dejar ese subpunto, ese puntico sencillo, lo vamos a dejar para la próxima clase para no vernos de pronto acosados de tiempo. Nos quedan un par de minutos, unos 5 minutos nos quedan, por si hay alguna pregunta, lo dejamos.